Bueno, amados, un abrazo gigante para todos, los bendigo, una alegría poder nuevamente hacer esta conexión con todos ustedes. Quiero bendecirlos desde acá, feliz de que podamos estar juntos, de que nos podamos conectar, de que podamos desarrollar temas, crecer juntos, que podamos aportar a la vida de quien nos escucha, poder aportar un grano de arena para que juntos podamos crecer en todo esto que tiene que ver con la evolución y con el desarrollo de nuestras vidas. Un abrazo caluroso para toda la gente linda que en este momento se está conectando en las naciones. Quisiera de que pudieran decirme si me escuchan y me ven correctamente y que luego podamos reenviar este link para que mucha gente se pueda conectar con nosotros. Quiero saludarlos, bendecirlos, decirles de que me pueden escribir. Estamos para ayudarlos en cualquier pregunta. Quiero anunciarles de que el próximo miércoles estamos en una escuela realmente impresionante. Vamos a estar hablando de tres potestades, o mejor dicho, tres huestes espirituales de maldad que se van a desencadenar de forma cronológica, ¿no? Una, o como por efecto dominó, una desencadena a la otra. Vamos a estar hablando de Leviatán y todo lo que tiene que ver con este tiempo y el hecho de que tenemos que llegar a un tiempo de cumplimiento profético donde eso tiene que ser despertado. Les voy a mostrar que ya ha sido de alguna forma despertado eso que entendemos como un espíritu, y vamos a entenderlo en su operación, su función, justamente hablando de esa hueste espiritual de maldad. Y luego vamos a hablar de los ajenjos, y vamos a hablar por último, ¿sí?, de otra hueste espiritual de maldad, que son los abadones. Sí, Abadón viene de ahí. Vamos a desarrollar eso. Voy a mostrarles, en algún momento tienen que haber ocupado un cargo celestial, tienen que haber ocupado una posición angelical, fueron destinados a la tierra a cumplir una misión, se rebelaron y de alguna forma les quitaron el cuerpo, los descorporizaron, pero quedaron sus operaciones espirituales, su energía operativa en la tierra, de la misma manera que pasó con la muerte, la misma forma que pasó con Satanás el diablo, o con otras huestes espirituales de maldad que podríamos mencionar, como son Belcebú y diferentes nombres que la Biblia les da a lo largo del tiempo. Pero lo vamos a ver en el Simram, vamos a ver cómo luego de despertar el mover de Leviatán se despierta el movimiento, ¿no?, de los ajenjos, que tiene que ver con una amargura colectiva en los seres humanos. Y por último, el príncipe, ya a la altura de la gran tribulación, el príncipe del abismo, que es Abadón, ¿no?, o los abadones, que están de alguna forma prisioneros en aquel lugar, pero nos tienen que acompañar una serie de acontecimientos, incluso naturales, para que podamos entender verdaderamente eso, porque la Biblia dice claramente de que sobre la superficie del abismo está el agua hecha piedra, o sea, congelada sobre la faz del abismo, y sabemos que están en los polos, según el libro de Job. Entonces tiene que ocurrir eso, pero vamos a hablar de algo que ya sí está operativo y tiene que ver con los ajenjos, y tiene que ver, mencionado en el libro de Apocalipsis, tiene que ver con el hecho de lo que mencionábamos, el despertar a Leviatán, que lo menciona también el libro de Job. Vamos a tener un miércoles glorioso. Yo sé que va a ser impresionante en la palabra, porque vamos a entender algo realmente espectacular que tiene que ver con la situación de carácter mundial, que tiene que ver con la conducta humana, tiene que ver con la situación de los seres humanos, tiene que ver con varios factores que necesitamos analizarlos para que podamos nosotros mantenernos al margen mientras Dios hace su operación en el planeta Tierra. Así que un abrazo gigante para todos. Quiero contarles de que sacamos un nuevo libro, se llama El secreto de la primogenitura, ha tenido miles de likes en Instagram, estamos sobre todo en Instagram, lo tenemos también ahí en Facebook, los links para que los puedan descargar quien quiera el libro. Y el libro es espectacular, nos enseña con respecto a lo que tiene que ver con las estaturas, nos enseña que hay una estatura
soñada por Dios para el ser humano y el hombre tiene que alcanzarla. Así que realmente una bendición, nos ha bendecido mucho el Señor a través de ello y estamos preparando un último material para estos días, que apenas pase todo el movimiento que estamos teniendo con este último libro, vamos a publicarlo. Se llama La Ley del Primer Lugar, un libro espectacular que habla de primicia. Son conceptos que Dios nos ha revelado hace muchísimos años y los cuales nos han bendecido de una forma tan grande y que han proliferado, vemos nosotros cómo han proliferado, en algunos casos para mal, porque se ha utilizado para recoger ofrendas, pero básicamente es espectacular por el hecho de que tiene que ver con la restauración de las prioridades. Así que un abrazo gigante para todos, para la gente que nos está acompañando, para la gente que se está terminando de conectar con nosotros en esta hora. Quiero continuar con algo que comenzamos a hablar en el día de ayer. Estuvimos hablando de Daniel capítulo 7, verso 25, estuvimos hablando de la atmósfera, ¿no? Del ambiente justamente del anticristo. Estuvimos diciendo de que él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo, intentará cambiar los tiempos y la ley, y le serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Estuvimos hablando de esto, yo quiero desarrollarlo en una segunda etapa para que podamos entender. Explicamos de que el anticristo, sabemos de que en un momento determinado de nuestro futuro, sabemos de que está señalado de que aparezca un personaje, así como lo han aparecido en nuestros pasados inmediatos e incluso más remotos. Sabemos nosotros de que va a descansar sobre la figura física de un ser, pero también entendemos de que hay un ambiente y una atmósfera que lo acompaña. La atmósfera ya está presente, la atmósfera ya está en el aire, ya se respira, ya está instaurada en medio del ambiente. Lo hemos estado enseñando a través de Simram. Estuvimos hablando de la estructura, ¿no? De la bestia, que es la que de alguna forma está preparada para prepararle el trono de gobierno al anticristo durante una determinada cantidad de tiempo, pero por sobre todas las cosas, el hecho de que el ambiente de él ya está instaurado, ya de alguna forma está en el aire y está instaurado en una parte muy importante de la mente humana en muchísimos ámbitos. Es muy difícil de explicarlo, pero vamos a intentar verlos a través de la palabra de Dios. Por eso yo quiero que me acompañes en los próximos minutos. Dijimos de que ese ambiente, esa atmósfera, o de alguna forma que tiene que ver con el anticristo, intentará por todos los medios, profetiza Daniel, cambiarnos los tiempos. Y ayer yo estuve, o que suframos una alteración del tiempo. Y ayer estuvimos explicando básicamente de que nosotros de alguna manera manejamos tres tiempos en nuestro ámbito. Manejamos un tiempo pasado, un presente y un futuro. Sin hablar de que manejamos un ayón que tiene que ver con una eternidad, que por supuesto el enemigo intentará por todos los medios. Yo creo que eso no es ninguna novedad para nadie. El hecho de que hay alguien intentando de que tú jamás puedas entrar a disfrutar de las dimensiones de la eternidad que Dios ha preparado para tu vida. Pero lo que yo quiero es que bajemos al nivel práctico este principio para que lo podamos entender, o esta forma de ataque, ya que la Biblia dice: no ignoréis las maquinaciones del diablo. Por eso es tan importante para nosotros de que puedas entender el hecho de que hay alguien tratando de alterarte de alguna forma la brújula temporal de tu vida. Y primero tiene que ver con el pasado, y el pasado tiene que ver con aquello que de alguna forma se escribió sobre la vida tuya. Eso está escrito en el libro de Apocalipsis. La Biblia dice claramente de que hay un libro con las obras. La Biblia dice claramente de que Dios preparó de antemano buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Eso quiere decir que hay toda una especie de hoja de ruta y una guía con respecto a todo lo que tienes que experimentar en Dios, con respecto a todo lo que tienes que vivir de parte de Dios. Pero el enemigo intentará por todos los medios. Pero yo quiero que a ese enemigo no lo satanices, no lo vayas a imaginar con cuernos y cola, sino que ese enemigo está detrás de un sistema, de una atmósfera y de un ambiente que utilizará alrededor tuyo lo que tenga que utilizar para transformar ese ámbito que tiene que ver con tu pasado, con todo lo que se escribió al respecto de tu vida. Terminará utilizando lo que tenga que utilizar. Voy a darle rápidamente un ejemplo para que lo podamos entender.
El hecho, sabemos nosotros de que sobre la tierra existen varios millones de religiones, varios millones de movimientos religiosos, ¿sí? Una parte de ellos utiliza la Biblia, otros utilizan otra especie de libros, de guías, ¿no? de formas de escritura para poder guiar de alguna manera al ser humano. Pero no todo eso, incluso no todo lo que de alguna forma utiliza la Biblia nos está llevando hacia lo que está verdaderamente escrito. Y cuando digo escrito estoy hablando en el mundo espiritual también, porque se escribió de nosotros. Por eso la Escritura muestra de que el día que comparezcamos delante del Padre, la Biblia dice claramente de que van a pedir abrir los libros. ¿Por qué? Porque hay que constatar que hayamos caminado sobre aquello que estaba escrito sobre la vida de nosotros. Eso, para la gente que nos escucha, tiene que saber de que eso tiene un nombre, eso se llama destino profético. Está escrito algo que tienes que hacer, está escrito por dónde tienes que caminar, está escrito dónde te tienes que desarrollar, está absolutamente escrito con quiénes te vas a interconectar en la vida. Eso se llama preordenamiento, está preordenado por el Padre. De alguna forma, todo ese tipo de vínculos y de conexiones que están trazados ordenadamente dentro de un camino. Por eso es que habrán movimientos religiosos, por eso es que habrán tantas cosas que vendrán a la vida del hombre para intentar cambiarte el tiempo. Y estamos hablando del tiempo, escuchen esto, el tiempo no del pasado vivido, sino del pasado escrito, del destino profético, de todo lo que se ha hablado con respecto a tu futuro. Intentará por todos los medios, el enemigo no descansa al respecto. Hay una fuerte presión de carácter mundial, de carácter social, de carácter económico que intentará, por supuesto que con una mentalidad a la cabeza. Tiene que ver con lo que estamos hablando, un antidios, un sistema justamente antidios. Intentará cambiar tu presente y es el tiempo de los más importantes, por favor, o mejor dicho, los tres tiempos son importantes, porque durante mucho tiempo nos enseñaron de forma incorrecta, algunos nos explicaron que lo importante era el futuro, otras corrientes dicen que lo importante es el presente, y otras corrientes te van a decir que lo importante es el pasado, pero en realidad los tres tiempos tienen que estar absolutamente armonizados. Te voy a dar un ejemplo para que lo puedas entender. Estoy hablando del tiempo del hombre. Si nosotros tuviéramos bien armonizado nuestro presente, entre comillas, pero no está definido nuestro pasado, o sea, no sé lo que se escribió de mí, no sé hacia dónde tengo que ir, no sé cuáles son los próximos pasos, es cuestión de tiempo, de que erre el blanco, eso se llama pecado, errar el blanco, de que erremos el blanco en el tiempo futuro. ¿Sí? De que podamos errar el blanco. Errar el blanco, hay dos formas de errar el blanco según la Biblia. Podemos errar el blanco con respecto a cosas de carácter natural que tienen que ver con nuestra existencia natural, con nuestro cuerpo físico. Y hay formas de errar el blanco con cuestiones de carácter eterno. O sea que si nos tenemos que equivocar, por eso la Biblia los considera pecados de muerte y pecados que no son de muerte. O sea que si nos tenemos que equivocar, por supuesto que esto no es una licencia para equivocarse, pero si nos tuviéramos que equivocar, equivoquémonos con cosas que no afectan definitivamente cosas como nuestro tiempo, con respecto a lo que está escrito, porque eso sería errar el blanco con respecto a lo que Dios diseñó para nuestra vida a nivel personal. O sea que si Dios diseñó que ibas a ser carpintero y de repente erraste el blanco siendo, no sé, pintor o albañil, es importante entender, por favor, es importante entender de que Dios escribió algo con respecto a lo que tenías que ser, escribió algo con respecto a con quién debías estar, escribió algo con respecto a con quién te debías relacionar, escribió algo con respecto a con quién, de qué manera te ibas a sembrar. O sea, está absolutamente escrito, nadie lo sorprende a Dios en ningún caso, por favor, y hay una línea trazada para que nosotros podamos caminar. Pero también hemos dicho de que tiene que ver con nuestro presente, porque en nuestro presente es donde tenemos el privilegio de tomar las grandes decisiones que van a afectar de alguna manera esos dos estados de tiempo, tanto nuestro pasado como nuestro presente. Entonces, como te decía hace un momento, si nosotros tomamos malas decisiones en nuestro presente, se van a ver afectados ambos tiempos, el futuro porque estamos hablando de fruto. Estamos hablando de resultados y nuestro pasado porque estamos hablando de todo lo que se preestableció o se preordenó en nuestro pasado, que no lo podemos alterar, no le ha sido dado al hombre la alteración, por favor, de cosas que tienen que ver con nuestro pasado. Entonces vamos a ser fuertemente, de alguna forma, influenciados por el sistema. Es un sistema
que a la cabeza de ese sistema está justamente el espíritu del anticristo que intenta cambiarte los tiempos. ¿Dónde vas a ser afectado? Decíamos ayer. Mencionábamos 3 cosas fundamentales que son de alguna manera una especie de timonel, por favor, o de sala de control de tu vida. Número 1, por favor, tu mente. 2, tu alma. Y 3, tu espíritu. Porque en tu mente está el entendimiento, en tu alma está la voluntad y en tu espíritu está la comunión. O sea que intentará alterar los tiempos de tu vida, que son pasado, presente y futuro, a través de 3 cosas: el entendimiento, la voluntad y la comunión. Entonces es importante entender esto. Entender el entendimiento, porque el entendimiento es la capacidad, por favor, que Dios nos ha entregado de comprensión, de que nosotros podamos comprender, de que nosotros podamos tener una lectura de lo que está pasando en nuestra vida. Dios nunca nos ha pedido a nosotros que caminemos de manera ciega. Por favor, eso es una expresión humana, el hecho de que nosotros desarrollemos una fe ciega. De hecho, hay una contradicción en esa expresión, porque la fe es fundamento y fundamento es conocimiento. O sea, nadie puede decir yo camino por fe y estoy ciego. O sea, es absolutamente contradictorio. Alguien que camina en fe, por favor, camina en fundamento. Alguien que camina en fe está claro de dónde está pisando y cuál es el próximo paso que tengo que dar. Y lo tengo argumentado, lo puedo respaldar de manera escritural al paso que voy a dar. Tengo argumentos escriturales y tengo argumentos de vida para poder dar el paso. Necesitamos entender, por favor, desde ahí, nuestro entendimiento, nuestra voluntad, por favor, y nuestra comunión. Nuestro entendimiento, por favor, va a ser atacado para poder anular nuestro pasado. Y nuestro pasado tiene que ver, le dije puntualmente, con todo, por favor, lo que está escrito sobre nosotros. Si yo no entiendo lo que está escrito sobre mí, o sea, me falla el entendimiento con respecto a lo que está escrito, entonces me voy a ver, por favor, afectado en mi presente, o sea, en mi voluntad. Mi voluntad se va a ver incapacitada de tomar las resoluciones, las decisiones. Hay decisiones que no son fáciles de tomar, pero las tengo que tomar en Dios, ¿sí? Hay decisiones que no son fáciles de sostener, pero las tengo que sostener por una cuestión de entendimiento, porque entiendo lo que Dios de alguna manera me mostró, lo que Dios quiere hacer conmigo, dónde, de qué forma, con quiénes, en qué momento, en qué lugar de la tierra y a través de qué principios. Por eso es tan importante cuidar nuestro entendimiento, cuidar nuestra voluntad y cuidar por último nuestra comunión. Nuestra comunión. El enemigo intentará por todos los medios, por favor, incomunicarte, ¿sí? Intentará por todos los medios desestabilizar tu comunión. Es una operación del espíritu. Una operación. ¿Por qué la comunión es una operación del espíritu? Déjenme que se los cuente en 4 palabras. Porque la comunión tiene que ver con todo aquello, por favor, con mi interconexión con el cuerpo de Cristo. Y las 2 cosas anteriores en algún momento pueden ser atacadas, pero necesito guardar patrones y parámetros con respecto a la comunión. Déjenme que se los cuente para que lo entendamos. O sea, nosotros somos parte de un cuerpo, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es probable que yo sea atacado en mi entendimiento, o sea, que usted tenga una doctrina o una ideología que yo no la tengo o no la comparto, o viceversa. Pero siempre tengo que entender que mi espíritu es uno de los lugares más reservados y secretos de mi ser. No puedo permitir que mi entendimiento, por favor, se superponga a nuestra comunión. O sea, somos hermanos, somos hombres, somos creación del mismo Dios y somos hijos del mismo Padre. O sea, no puedo permitir, porque entonces, por favor, si yo permito, quiero que entienda que son 3 barreras, de alguna manera, son 3 líneas que no puedo cruzar las 3. Me puedo equivocar en una, me puedo equivocar hasta en 2, pero no debería equivocarme en las 3 porque voy a sufrir las consecuencias de mi vida. Todos nosotros nos hemos equivocado. Quien te está hablando se ha equivocado y no una vez, sino muchísimas veces. Pero hay algo lo que voy a intentar siempre, por favor, de que cuando llegue a la segunda dimensión que tiene que ver con el presente, que tiene que ver con la voluntad, o por último cuando llegue a la tercera, que es la barrera, la última barrera de contención para un ser humano, la comunión con los santos, la comunión con la iglesia, la comunión con Cristo, la comunión con Dios, la comunión con mis hermanos, todo eso es exactamente lo mismo. Lo tengo que cuidar, lo tengo que hacer prevalecer. Sabemos hoy día que el enemigo ha intentado alterar los tiempos, por favor, de la vida de la gente. Es por eso que a la gente no le interesa cruzar determinadas barreras.
Y no estoy diciendo con eso que no nos podamos equivocar, pero déjenme que yo les explique. Nos podemos equivocar en el entendimiento porque hubo un malentendido entre nosotros. Nos podemos equivocar en la voluntad porque de alguna forma alguien tuvo, por favor, una acción incorrecta en su vida. Pero hay algo en lo que no nos deberíamos equivocar, porque para equivocarse en eso como que ya hay que ser malo. El hecho de la comunión, el hecho de desmembrar el cuerpo, el hecho de la separación, el hecho del rompimiento, el hecho del quebrantamiento de los lazos en Cristo Jesús. Eso es importantísimo, por favor, que por encima de todas las cosas. Sé que hay muchos de ustedes que pensamos diferente, pero hay algo adentro de nosotros que no nos permite que jamás no nos separemos bajo ningún concepto. Que yo te tenga un amor y un respeto y un cariño de carácter perpetuo, de hecho eterno. Hay algo adentro de nosotros, por más que no pensemos de la misma manera, por más que yo haya hecho o tú hayas hecho algo de manera incorrecta contra mí o contra alguien a tu alrededor, pero hay una línea que no podemos cruzar, que es la línea de la comunión. Esa línea no se puede cruzar porque es lo que me conecta con Dios, es de alguna forma la conexión a ese campo o a esa fuerza, por favor, energética, que es la que nos mantiene con vida. Eso es lo que no puede ocurrir. Hoy día nosotros vemos en la religión que al no entenderse, al no comprenderse, no hay alguien que pueda de alguna forma utilizar esa barrera de contención para decir, ok, está bien, no puede ser mayor el remedio que la enfermedad, o sea, no puede causar más dolor el remedio que la enfermedad, o no puede traer más heridas el remedio que la enfermedad. Mucha gente quiere traer remedios humanos a las faltas de comprensión, a los desacuerdos en el entendimiento, y terminan haciendo más daño porque terminan afectando algo llamado comunión. Y comunión es una dimensión, por favor, que tiene que ver con el espíritu, que tiene que ver con nuestro futuro. Y ahí es donde se compromete de alguna manera el destino profético, ahí es donde se compromete de alguna manera todo aquello, lo que Dios quiere hacer en nuestro presente. En otras palabras, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón, que si cruzamos la barrera del rompimiento, del atrevimiento, por favor, contra la comunión, entonces estamos comprometiendo todo nuestro futuro. Todo lo que hagas hoy, todo lo que practiques hoy, todo lo que de alguna forma desempeñe, todas las obras buenas, positivas que nosotros hagamos hoy, no sirven para mañana. No tiene sentido, por favor, mañana, porque de alguna forma hemos cruzado la línea más importante. Recuerden de que esto es una cápsula temporal que se llama el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que hagamos es para formar parte de Él. Todo lo que hagamos es para estar encapsulado en Él. Todo lo que hagamos es para poder funcionar en Él. Todo lo que hagamos es para que un día en Él seamos sacados de nuestro planeta. Por eso es que si atentamos contra la comunión, hemos atentado contra absolutamente todo. Es preferible, escuche esto, atentar contra cualquier otra cosa, pero nunca, por favor, contra esa dimensión. Entonces el anticristo conoce estas operaciones que yo estoy revelando en esta hora. Conoce estas funciones que de alguna manera no se pueden tocar. E intentará cambiar los tiempos para que gente en su ignorancia, por favor, atente a través de lo que malentiende o a través de actos involuntarios de su vida, que todos estamos expuestos y de hecho tarde o temprano todos vamos a pasar por ahí, pero nos devolvemos. ¿Quieren que les diga algo? Una de las señales que tendrán los hombres, por favor, cuando comparezcamos delante del Padre, no es el hecho de que no hayamos cruzado la línea del desentendimiento. Tampoco es el hecho de que hayamos cruzado la línea de los actos involuntarios, sino es el hecho de que no hayamos cruzado la línea de quebrantar la comunión del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las señales de un santo. Esas son las señales de un hombre que de verdad ama a Dios, porque ahí hay donde hay que tener las agallas, ahí es donde hay que tener el valor, para que cuando te equivocaste te pueda extender la mano de todas maneras, te pueda abrazar, te pueda contener, te pueda perdonar, te pueda volver a dar una oportunidad. Ahí es donde verdaderamente se ve a alguien que no ha sido afectado, por favor, de alguna manera por ese espíritu que está operativo en los hijos de desobediencia, sobre los seres humanos, sobre nuestra sociedad, que tiene que ver con el hecho de que podamos cuidar esa dimensión
de comunión. ¿Dónde va a ser el ataque para que lo podamos entender y ser afectado en todo esto? La Biblia dice claramente de que va a traer una dimensión de opresión, va a traer un desgaste o una aflicción, como dice el libro de Apocalipsis. Va a afligir a los santos. En el original la palabra es la palabra balá. Eso va a traer un desgaste o incluso un envejecimiento. ¿Por qué un envejecimiento? Déjenme que les cuente, lo voy a decir de atrás para adelante. Porque cuando se envejece de alguna manera un hombre, y no estoy hablando del envase, por favor, porque todos vamos hacia allá, sino que estoy hablando de esto. Cuando alguien se envejece en su manera de pensar, hay gente que tiene 20 años y está envejecida, hay gente que la formaron dentro de un ambiente religioso. Tienen 30 años y ya están envejecidos. Entonces eso tiene que ver con el hecho, el envejecimiento, el hecho, escuchen esto, de la incapacidad, de la dinámica, la incapacidad de la velocidad para capturar las cosas. Cuando alguien joven, por favor, al tener una dinámica, al tener un estado, por favor, muscular, un estado de fibra, un estado físico, entonces tiene una velocidad para movilizarse. Lo mismo pasa en el mundo espiritual, alguien que se envejeció. Y ustedes van a decir, ¿por qué se envejeció? Hay un sistema envejeciendo a los hombres, con el fin de que haya una ausencia de dinámica, una falta de velocidad, una falta de capacidad para poder interpretar, ¿sí? Y una velocidad para lo otro, para juzgar, para señalar, para condenar. Y una falta de velocidad para poder entender lo planificado por Dios. Entonces el enemigo intentará por todos los medios. De esa manera termina anulando el entendimiento y por ende va a anular la voluntad para que gente se equivoque. Pero ahí es donde nosotros nos tenemos que devolver. Ahí es donde nosotros tenemos que reaccionar. Por eso es tan importante el hecho de revernos, el hecho de reanalizarnos, el hecho de mirarnos verdaderamente y de controlar verdaderamente lo que está pasando en la vida de nosotros. Leíamos ayer Jeremías capítulo 12, verso 5. Si corriste, dice, con los de a pie y te cansaron, dice, ¿cómo competirás entonces con los de a caballo? Dice, y si en tierra de paz te caes al suelo, ¿qué pasará en la espesura del Jordán? O sea, en el lugar del conflicto, en el lugar de la guerra. Verdaderamente vamos a pasar vergüenza en esas dimensiones. Por eso es que necesitamos entender, por favor, el conflicto. ¿Con qué estamos peleando? Hay un sistema en el aire, hay un sistema en el mundo espiritual que está intentando por todos los medios afligirte. Y estamos entendiendo entonces de qué manera querrá el enemigo afligirnos, de qué forma el enemigo o qué es lo que utilizará. Voy a leer algo en 2 de Pedro capítulo 2, verso 7, y esto sí, ya no lo he mencionado. Dice entonces, si rescató, dice, al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos, dice, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. O sea, analícenlo por un momento. El libro de Hebreos, el apóstol Pablo en la carta de los Hebreos está citando el rescate, en este caso, de un hombre, como ustedes saben, como Lot. Y la Biblia dice claramente de que él diariamente sentía su alma atormentada. O sea, continuamente el hombre estaba en una aflicción por la conducta del entorno, de todo lo que se movía alrededor de él. Lo tenía profundamente atormentado o profundamente presionado a este varón. Lo que quiero tratar de decirte, por favor, que cuando de alguna forma estamos bajo presión, por eso es que cuando el enemigo intentará afligirte en este tiempo, estamos en un tiempo de aflicción los seres humanos y podríamos decir que estamos en uno de los tiempos de aflicción colectiva más importantes de los últimos 100 años. Estamos atravesando una prueba colectiva. Por supuesto que dentro de todo eso estamos en un microclima y tenemos que darle gracias a Dios porque estamos guardados, protegidos por Dios. Pero ahora escuchen lo que voy a explicarles. La Biblia muestra de que Lot estaba en medio de un sistema parecido. Y en medio de ese sistema, Lot comenzó a sentir el peso de la aflicción o del tormento. Por favor, según la versión que usted lea. Tiene que ver con esa presión que ejerce el sistema del anticristo sobre los seres humanos, sobre la comunidad, sobre la sociedad y sobre las vidas. Y la Biblia muestra, por favor, cuando ustedes lo ven en el libro de Génesis, las decisiones que comenzó a tomar este hombre, por favor, con el cual Dios tenía un llamado, con el cual Dios tenía un plan. Quiere decir eso
que el enemigo intentará por todos los medios afligirte, presionarte, para que tomes las decisiones más incorrectas de tu vida, para que comprometas tu presente, tu pasado, tu presente y tu futuro, como de alguna forma lo condicionó, por favor, el justo Lot, como dice la carta a los Hebreos. Voy a leerlo. Génesis capítulo 19, verso 6. Entonces Lot salió a ellos a la entrada, por favor, y cerró la puerta tras sí y dijo, escuche la forma de dirigirse de Lot a todo el entorno. Eran enemigos perpetuos de él, pero él los trataba de hermanos. Quiero que entienda lo que hace un hombre que ha perdido el entendimiento y lo que hace un hombre que ha perdido la voluntad, o sea, un hombre que ha perdido el norte profético. Estaba llamando de hermano, por favor, a quienes con quienes de alguna manera había tenido una disputa perpetua, pero ahora los está llamando de hermano. Y usted va a decir, pero ¿por qué los está llamando hermanos? Tiene que ver, por favor, tiene que ver con el hecho de la confusión en la que se encuentra sumergido. Quiere decir que el enemigo traerá grandísimos niveles de presión, presión económica, presión, por favor, afectiva, presión familiar, presión laboral, presión en un montón de ámbitos con un solo fin, por favor, con el fin de que tomes las decisiones más incorrectas de tu vida, que te prostituyas, que te regales, que te entregues, que te arrodilles, que te cedas, ¿sí? Que entregues tu mañana, tu futuro. Vemos nosotros a un hombre como Esaú que lo apretó el hambre y dijo, ¿para qué me sirve a mí la primogenitura? Entregó de alguna manera algo tan valioso y entregó su pasado, porque cuando él dijo, ¿para qué quiero la primogenitura? Es que estaba escrito que él naciera primero, y de repente lo vemos nosotros que un acto de voluntad por falta de entendimiento lo hace ceder, por favor, de alguna manera lo que nosotros conocemos como la primogenitura, la posición del primogénito, y lo vemos que hoy, hasta el día de hoy, repercute, por favor, sobre la faz de la tierra. El hecho de que de él sale un pueblo, por favor, alejado definitivamente de Dios. Quiero que entienda cómo pueden repercutir nuestras malas decisiones, por favor, en los grandísimos momentos, en los momentos, por favor, de la vida de altísimos niveles de presión. Por eso lo mejor que nos puede pasar bajo presión es descansar. Y cuando hablo de descansar no estoy hablando, por favor, de relajar nuestro cuerpo solamente. Estoy hablando de relajar uno de los blancos del enemigo, mi mente, de relajar uno de los blancos del enemigo, mi alma y mis emociones. La gente bajo presiones lo que hace es que se llena más de basura. Bajo presiones lo que hace la gente es que va al WhatsApp, la gente va al Facebook, la gente va a las redes sociales, la gente se conecta a los informativos, a los medios de difusión, la gente se conecta al oído de alguna persona intoxicada y terminan más enfermos o más presionados que nunca, impulsados, por favor, a tomar las decisiones más incorrectas de la vida. Es importante que no te equivoques en este tiempo con respecto a las decisiones. Por supuesto que todos estamos propensos a tomar decisiones en nuestra vida. Por supuesto que hay cosas que la gente les llama negativas, pero a los ojos de Dios son pasos positivos que mañana van a rebundar, vamos a ver cosas gloriosas, vamos a ver movimientos extraordinarios en la vida de nosotros. Es importante tomar decisiones cruciales en la vida de nosotros. Fíjense qué importante esto. Entonces dijo este hombre en el libro de Génesis capítulo 19, verso 8. Dice, he aquí ahora tengo 2 hijas, escuchen esto, pero no han conocido varón, permitidme sacarlas a vosotros y hacer con ellas como mejor os parezca. Entonces vemos nosotros lo que puede llegar a ser un hombre, por favor, bajo niveles de presión. Termina entregando su llamado, termina entregando su descendencia, termina de alguna forma cediendo todo aquello que es lo que le da sentido verdaderamente a su vida. Es importante que seamos inteligentes. Hay cosas que podemos decidir. Escuche esto, hay cosas que podemos decidir, hay cosas que podemos hacer y que de una o de otra manera vamos a arrastrarlas toda la vida si nos equivocamos. Y las vamos a arrastrar a nuestro futuro porque las trajimos mal desde nuestro presente. Yo quiero animarte a que seamos inteligentes y a que tomemos decisiones de manera correcta. Entonces, déjenme leerles algunos versículos para que podamos entender
Por favor, ¿cómo cuidamos de alguna manera, cómo cuidamos nuestro entendimiento? ¿Cómo cuidamos nuestra alma? ¿Cómo cuidamos de alguna forma todo nuestro funcionamiento interno? Porque la Biblia está plagada, por favor, de esto. Es importantísimo con quién nos relacionamos, a quién escuchamos, con quién, por favor, escuchen esto, comunión tenemos que tener con todo el mundo. Es importante entender esto. Comunión quiere decir con el hecho de que tenemos algo en común, ¿sí? Que tenemos una unidad en común. Y esa unidad se llama Cristo. Eso de alguna forma hay que cuidarlo, protegerlo, blindarlo. Pero luego es otra cosa que trabajemos en equipo. Porque eso tiene que ver con el hecho, por favor, de la información que manejamos y de los grados de entendimiento que tenemos. O sea, por favor, como dice de alguna forma ese dicho, claramente, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, dime cómo piensa el ser humano que va delante tuyo, por favor, y te diré cómo piensas tú. Es importantísimo poder entender el hecho de desarrollar con respecto a nuestro entendimiento, de guardar nuestra alma y nuestras emociones para que nosotros estemos exentos de esa presión que se ejerce en el ámbito religioso, esa presión que se ejerce en tantos ámbitos, por favor, que necesitamos, sí, de alguna forma entenderlo. Miren lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 9. Esto lo dice de alguna manera para todos nosotros, los que somos sometidos a presión o los que somos afligidos de una o de otra manera, porque a todos, por favor, por igual nos va a ocurrir. Dice, y no nos cansemos, por favor, de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, o sea, si no nos rendimos por causa de la presión, segaremos. Es importante, por favor, entender el concepto. Hebreos capítulo 12, verso 3, dice, considerad pues aquel que soportó tal hostilidad, dice, de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Lo peor que te puede pasar es desanimarte. Lo peor que te puede pasar, no te puedes permitir cansarte, no te puedes permitir desanimarte, tienes que fortalecerte, por favor, tienes que pararte por un momento y empezar desde tu pasado, comenzar a analizar lo que se escribió para tu vida, qué es lo que Dios soñó para ti. Te vas a dar cuenta de que todo lo que Dios escribió para tu vida, todo lo que está escrito en los libros de la vida, en los libros de las obras, para con respecto de tu vida, incluso en el libro de los que honran para tu vida, por favor, nada de eso puede ser alterado por algún factor externo. Deja de vivir como una víctima y de ser responsable, por favor, al sistema. El sistema está bajo la operación, por favor, del Dios de este siglo que opera sobre los hijos de desobediencia. Si te pones en esa tesitura vas a vivir como una víctima toda la vida, porque siempre van a ocurrir cosas. Hay de que no vengan tropiezos, nos dijo Jesús. En todos los ámbitos ocurren cosas. Yo he visto equivocarse a muchísima gente y yo mismo me he equivocado centenares de veces, pero eso no puede ser un argumento para soltar la toalla, para equivocarme, para detenerme. Eso no puede ser un argumento. No puedo vivir como una víctima, no puedo vivir como un débil toda la vida. Dios te diseñó para ser alguien sólido. Dios te diseñó para contrarrestar toda fuerza espiritual contraria, toda operación, por favor, que opera en contra de carácter antagónico para con tu vida. Por eso es tan importante el hecho de cuidar el depósito que está dentro tuyo. Eres inviolable, inaccesible, impenetrable. Nada te puede contaminar de lo que está por fuera. La Biblia dice claramente, dicho por las bocas, por los labios de nuestro Señor Jesucristo, lo que puede contaminar al hombre es lo que te salga de adentro, pero lo que viene de afuera no te puede afectar. Si lo que viniera de afuera nos podría afectar, la gente que estamos en primera línea, la gente que estamos expuesta, la gente que estamos por encima, estaríamos ya destruidos y estaríamos en el suelo. Es importante que entiendas eso. Eres inaccesible, por eso es tan importante de que te puedas levantar al respecto y guardar verdaderamente lo que está dentro tuyo, el depósito de lo que Dios ha establecido adentro de tu vida. Es importante que guardemos algo. Déjenme contarles algo rápidamente. Los científicos hace muy poquito tiempo han corroborado de que somos seres energéticos. De hecho, la palabra energía aparece en la Biblia, por eso es que no te puedes cansar en ningún caso. La palabra energía aparece como energía,
Sí, energía. Aparece así esa palabra y es la 1753 del griego, una palabra griega. Es importante, por favor, importantísimo lo que de alguna manera plasma la escritura. Muchísima gente no cree en esto, de hecho el sistema religioso contemporáneo no cree. Nunca vas a escuchar hablar en una iglesia evangélica de la energía. No vas a escuchar hablar de eso porque de alguna forma no se cree, por favor, lo que dice la escritura, pero te voy a mencionar algunos textos para que lo podamos entender. Algunas versiones, por eso es importante leer todas las versiones, algunas versiones lo traducen como potencia, otras lo traducen como poder, pero yo quiero leerte una versión, o yo quiero leerte, mejor dicho, un texto en el libro de Efesios, por favor, donde de alguna forma nosotros vemos plasmado toda esta grandeza. Efesios capítulo 1, verso 19, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Lo está describiendo a Dios. Dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Ningún texto del Nuevo Testamento, como Efesios capítulo 1, verso 19, describe con tanta detalle y minuciosidad el hecho de esa energía, por favor. Los científicos han descubierto hace muy poquitos años de que nuestras células emiten una dimensión de energía. Creo que entre 70 y 90 milivoltios es lo que de alguna forma emiten de potencia. Entonces nosotros somos campos energéticos, nosotros emitimos dimensiones de energía y sabemos de que todo el mundo, sabemos de que nuestras neuronas, sabemos de que todo nuestro ser se mueve a través de movimientos energéticos en nosotros. Entonces no podemos ignorar, por favor, a la hora de caminar sobre la tierra, el hecho de que hay un sistema opresor con una energía contraria, con una energía antagónica para poder producir en ti lo contrario. Por eso hay gente que cuando te relacionas con ellos te cargan. Por eso hay gente que de alguna forma cuando te relacionas con ellos es como que te inyectaran de alguna forma una potencia, una gana, una garra, un direccionamiento, una fuerza para poder seguir adelante. Es importante que aprendamos a identificar las fuentes. Por supuesto que hay una diversidad de operaciones al respecto porque es un campo absolutamente complejo. Pero ya que estamos hablando de que no te puedes cansar, estamos hablando de que no te puedes fatigar, de que por más presión que ejerza el sistema sobre tu vida no te puedes entregar y no te puedes rendir en ningún caso. Entonces necesitamos aprender a identificar las fuentes, necesitamos aprender a identificar los ambientes, los lugares donde me hago fuerte, los lugares donde soy sólido, los lugares donde me potencian, los lugares donde me aportan, por favor, y que la estructura, que las religiones de alguna forma no nos impidan eso. Déjame decirte algo, yo por años, introducidos en ámbitos religiosos, estructurales, no se junten con fulanos, con menganos, con esto, no crean aquello, no crean lo otro, no vean así, no vean allá. Lo único que llegan a hacer ese tipo de cosas es a llevarte al agotamiento. Es el tiempo de cortar con todo eso y es el tiempo de proyectar tu mejor versión, de proyectar la mejor dimensión de tu ser, pero eso tiene que ver con el hecho de tomar decisiones gloriosas en tu presente. Yo pensaba hace unas horas atrás, hemos terminado 2 libros en medio de una cuarentena. Hemos hecho lo que no habíamos hecho en los últimos 3 o 4 años, lo hemos terminado haciendo en los últimos 3 meses, escribiendo, alcanzando miles y miles de personas, pero de verdad miles de personas a través de Instagram, a través de Facebook, miles de personas que se conectan, que nos escriben, que interactúan con nosotros, gente que se suma, gente que crece, gente que se desarrolla. Necesitamos creerle a Dios de que Él es verdaderamente la fuente. Yo sé que los hombres hemos querido tomar una posición incorrecta y de alguna manera hemos estorbado a las multitudes, por favor.
para que lleguen a Dios, como dice la Escritura claramente, y Jesús les reclamaba a los escribas fariseos de la época: ustedes tenían la llave de la ciencia, no entraron ni dejaron que otros entraran. La llave de la ciencia, por favor, como lo traduce una versión, no está hablando solamente del conocimiento literal de ese libro bendito y sagrado que es la Biblia, sino que está hablando de dimensiones, por favor, de conocimiento. Está hablando de conocer el cuerpo humano, está hablando de conocer nuestra estructura de pensamiento, está hablando de entender la conducta humana, está hablando de entender los misterios de la naturaleza, está hablando de tanta complejidad, de entender el misterio de nuestro sistema solar, de entender el misterio de las estrellas, de entender el misterio del agua, entender el misterio del sol. Hay tantas cosas escondidas en la Biblia, pero escuchen esto: nos estructuraron, por favor, con una religión y creímos que tener a Dios era dar gloria a Dios y aleluya. Hay gente que agarró un tema de la Biblia y quedó como un disco rayado, por favor, y caminan con eso por todas partes. Llegará el momento que van a aburrir con el mismo mensaje. Por eso necesitamos levantar una generación de hombres sanas en el entendimiento, renovados, pero para eso necesitamos estar descansados, para eso necesitamos estar, por favor, con la mente despejada, con la mente clara. Yo te animo en esta hora a que puedas levantar la mirada, a que puedas mirar el planeta Tierra, a que puedas mirar el planeta, la creación que es tuya y diseñada para ti, y le podamos creer a Dios. Y podamos decirle a Dios que nos vamos a levantar contra toda forma de infraestructura que te quiere cansar, que te quiere afligir, que te quiere desalentar, que te quiere pisotear, que te quiere anular, que te quiere alterar la agenda divina sobre tu vida, que te quiere cambiar los tiempos para que tomes las decisiones incorrectas, para que llegues tarde a tu cita con Dios y con los hombres que Dios ha conectado, para que algunas citas las abortes. El enemigo está trabajando en esa dimensión y usará religiosos, usará, escuchen esto, usará gente con la Biblia en la axila, usará gente, por favor, que hablará bonito y diplomáticamente, pero el enemigo intentará alterarte los tiempos de cualquier manera para que no puedas llegar, y en el tiempo lo vas a ver, para que no te puedas desarrollar, para que no puedas experimentar lo que Dios tiene preparado para tu vida. Yo oro en esta hora y declaro la vida, declaro la abundancia, declaro la sanidad, declaro el poder de Dios y declaro la fortaleza del Padre sobre tu vida. Declaro de que la energía de Dios viene sobre tu vida. Yo declaro de que Dios te recarga en esta hora de todo el potencial, de toda la gracia, de todo el poder que necesitas para poder salir adelante, para poder enfrentar lo que está enfrentando la humanidad, para poder enfrentar las circunstancias, la crisis, se llame como se llame. Estás diseñado para salir adelante, estás diseñado para vencer en cualquier forma de ambiente. Solo te tienes que conocer, solamente te tienes que entender. Un abrazo gigante para todos, los quiero bendecir desde lo más profundo de nuestro corazón. Y quiero decirte en el nombre de Jesús, no dejes que el sistema del anticristo te afecte. No te dejes alterar la agenda de Dios en tu vida por nada ni por nadie. En el nombre poderoso de Jesús. Te invito el próximo miércoles, estamos en una escuela, un Simram. Será realmente glorioso. Estaremos hablando de la operación de los abadones, la operación de Leviatán y la operación de los ajenjos. 3 huestes espirituales de maldad que de alguna forma tienen que ser activadas según la Biblia proféticamente en este tiempo, y quiero prevenirlos para que podamos estar atentos. Un abrazo gigante, los bendigo y hasta el próximo miércoles.